diagonal 2016. Aquí, por ejemplo, viene que en los juicios en materia indígena, la exigencia de las formalidades deben analizarse de una manera flexible. Y les decía que este tema de la flexibilidad es una de las principales reglas en derecho procesal electoral cuando hablamos de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Generalmente el Tribunal Electoral, la política o la perspectiva con la que imparte la justicia electoral a estos grupos vulnerables, pues tiene la tendencia de tratar de eliminar todas las barreras sociales, económicas, culturales, que puedan afectar la impartición de justicia a estos pueblos y a estas comunidades, ¿no? Y entonces, fíjate, en esta jurisprudencia, la Sala Superior dice, ¿no? El análisis flexible que se haga de las formalidades procesales tiene que ser conforme a la sana crítica, la lógica y las prácticas de la experiencia, ¿no? Es decir, va a quedar en términos generales, pues a un subjetivo de los investigadores de justicia para poder analizar pues los contextos en los que se desarrollan las problemáticas étnicas, ¿no? Y bueno, pues ahí tienen de los precedentes que les pudiera servir, por ejemplo, como abordar el tema de su trabajo. Bueno, miren, también hay un libro que quisiera recomendarles. Es un libro que editó la editorial Porrúa junto con el Tribunal Electoral y es un libro del doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes. Este libro se llama Los derechos fundamentales de los indígenas, perspectivas federal, regional, local e internacional en materia electoral. Y fíjense, en este librito, lo que hace el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes es estudiar las sentencias del Tribunal Electoral. Creo que tenemos otra vez problemas con el audio. ¿Se escucha bien? Se entrecorta cuando se aleja, creo. Se entrecorta un poco, ¿eh? Creo que me voy a quedar entonces por aquí. Bueno, les comentaba del libro del doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, que se llama Los derechos fundamentales de los indígenas. En este libro, el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes analizó todas las sentencias del Tribunal Electoral, tanto de sus salas regionales como de la sala superior en estos casos sobre sistemas normativos internos. Y fíjense, algo que se adelantó, digamos, a la reforma de 2011, pues fue justamente el tema de aplicar una perspectiva garantista en materia electoral cuando se resuelven estos casos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de aplicar una perspectiva garantista? ¿No? Pues bien, miren, la idea es retomar la teoría de Luigi Ferrajoli, ¿no? Que nos permite hacer una ampliación más ampliación de los alcances de los derechos político-electorales cuando se trata de grupos vulnerables, ¿no? Cuando se trata de pueblos indígenas, de pueblos mexicanos, cuando se trata de otras poblaciones vulnerables, generalmente lo que hacemos es de maximizar, de ampliar el mayor beneficio hacia los derechos de estas poblaciones, ¿no? Y fíjate, en resumen, el doctor Antonio Pérez de los Reyes establece que hay ciertos patrones en las sentencias del Tribunal Electoral. Entre ellas, fíjense, la primera está en que ha sido una regla el suplir la queja
de las partes cuando presentan un escrito inicial de demanda, ¿no? Generalmente el Tribunal Electoral conoce de los hechos que se narran en las demandas, ¿no? Y el Tribunal Electoral lo que hace es tratar de encontrar cuál es realmente el derecho que fue vulnerado a partir de los hechos que narran las partes, ¿no? Y también, pues, verificar que cuál es el precepto normativo que realmente se afectó en una controversia, ¿no? Porque, fíjense, muchas veces llegaban las comunidades indígenas, hacían una investigación de los hechos y cuando señalaban cuál era el derecho o la norma que se había violentado, pues había una buena identificación de estos dos aspectos, ¿no? Lo que tenía que hacer el Tribunal Electoral en los primeros años de los asuntos que se resolvían en esta materia, pues iban orientados a reconfigurar la queja de las partes, ¿no? Y orientar el asunto hacia el medio de impugnación que fuera más pertinente. Después, el segundo criterio es el efectivo acceso a la jurisdicción, ¿no? Y aquí, fíjense, principalmente se refiere a eliminar, ¿no? Por ejemplo, los formalismos en cuanto a los plazos para presentar los escritos de demanda, ¿no? También referente a los temas de la representatividad legal, ¿no? Que puedan tener las comunidades indígenas para presentar los escritos, ¿no? Entonces puede ser, ¿no? Que por ejemplo en asuntos de materia indígena, pues puedan venir, por ejemplo, a presentar los escritos de demanda, por ejemplo, autoridades tradicionales de las comunidades indígenas. Puede ser que vengan personas que fueron excluidas de las asambleas comunitarias, pero también puede ser que aparezcan representantes legales, tanto de los individuos como de las comunidades en cuanto a colectividad, ¿no? Y fíjate, hay un caso bien interesante, por ejemplo, hay una antropóloga que se llama Teresa Valdivia, y fíjate, la doctora Teresa Valdivia generalmente realiza un trabajo de campo en las comunidades, incluso permanece mucho tiempo en las comunidades, pues apoyando, asesorando a los integrantes de esta comunidad. Y llega a tal grado el vínculo entre la académica y la comunidad que le delegan en algunos asuntos la representatividad de esta comunidad, ¿no? Por ejemplo, no sé si hay alguien aquí de Michoacán. En Michoacán, por ejemplo, también hay antropólogos como el doctor Orlando Aragón, ¿no? Que de alguna forma pues, trabaja directamente también con comunidades y con otros colectivos de defensa jurídica, ¿no? Y que de alguna forma, al tener un vínculo tan cercano con las comunidades, pues llega a tener la representatividad en los procesos judiciales, ¿no? De las comunidades. Aquí lo importante es pues que siempre exista la manifestación de la comunidad de que ciertas personas pues, puedan tener la representatividad legal ante el Tribunal Electoral, ¿no? Puedan ir gestionando los. Otro criterio que va a marcar a la justicia electoral en pueblos y comunidades indígenas es que se debe de dar siempre la interpretación más favorable de las normas procesales, ¿no? Este es uno de los temas que muchas veces se cuestionan, ¿no? Por ejemplo, desde los abogados de partidos políticos o algunos críticos de estas reglas procesales, ¿no? Nos dicen, oye, pero es que al tú tener un criterio que diga que siempre vas a beneficiar de la forma más favorable a los indígenas, pues de alguna forma
puedes estar generando una circunstancia de desigualdad procesal, ¿no? Si tú tienes este criterio. Pero bueno, ahorita les voy a comentar cómo se ha respondido a este tema, ¿no? Otro tema que también se ha remarcado mucho es la notificación efectiva, ¿no? Algo que les decía el día de ayer. O sea, no solo se trata de, pues si no señalaron un domicilio, ¿no? Pues públicalo en los estrados, ¿no? Y que ya vayan los representantes de la comunidad y que verifiquen qué fue lo que se resolvió, ¿no? Lo que se trata es que la comunidad, las personas afectadas, personas indígenas, ¿no? Pues realmente puedan conocer las resoluciones del Tribunal Electoral de una forma que sea acorde a sus lenguas, a sus cosmovisiones. Entonces les decía el día de ayer, pues cómo lo hemos hecho esto a través de traducciones tanto de las partes resolutivas de una sentencia o de síntesis de la sentencia que se vaya a notificar, ¿no? Además de otras herramientas como el perifoneo, ¿no? Las radiocomunitarias en algunos casos. Bien, bueno, todas estas políticas de notificación efectiva, pues la verdad es que han sido muchas veces solicitadas por las propias comunidades, ¿no? Para decir, oye, pues creo que puedes notificar desde este medio de comunicación, ¿no? Fíjense, también algo que ha sido ya un criterio es el respeto a los procedimientos electorales consuetudinarios. Y aquí les decía, ¿no? Que esta tiene, pues, digámoslo así, dos grandes aristas. La arista sustantiva, ¿no? Que va a tratar de mantener el respeto de las instituciones, de las normas que rigen la vida política de las comunidades indígenas, ¿no? Como derechos sustantivos de votar, ser votado, ¿no? Y por otro lado, también una serie de respeto a, a los procedimientos, por ejemplo, para resolver controversias que se suscitan en las comunidades indígenas, ¿no? Las comunidades indígenas, esto es algo bien importante, también al interior de las comunidades indígenas se resuelven conflictos en materia de derechos político-electorales, ¿no? Incluso, por ejemplo, pues ustedes sabrán, ¿no? Que en las elecciones que se rigen por sistemas normativos internos, generalmente hay una línea paralela a las etapas de un proceso electoral que se rige por el sistema de partidos políticos. Es decir, hay una etapa de preparación, por ejemplo, ¿no? Siempre se emite una convocatoria, ¿no? Donde se señala el día, el lugar, la hora y los requisitos que deben de cubrir las personas para poder votar y para poder ser votadas, ¿no? También se especifican, por ejemplo, en estas convocatorias los cargos para los cuales se van a llevar a cabo la asamblea comunitaria, ¿no? Y entonces, pues ya también sabemos desde esa convocatoria la forma en cómo van a votar las comunidades indígenas, ¿no? Si va a ser a mano alzada, si va a ser por pizarrón, si va a ser por colocación en la plaza, si va a ser por aclamación, por aplausos, en fin, mecanismos que operan en los sistemas normativos internos, ¿no? Después vendría lo que sería la jornada electoral en el sistema de partidos políticos y que en el caso de los pueblos y las comunidades indígenas, pues generalmente es la asamblea comunitaria, ¿no? Esta congregación que se hace en espacios públicos, ¿no? Donde se reúnen los pobladores de las comunidades y deliberan el sistema de cargos que se va a renovar, ¿no? Y bueno, esto al final pues es la etapa más importante en una elección por sistemas normativos internos, ¿no?
Después vendrían ya las etapas de conteo de votos y finalmente de notificación de resultados electorales, ¿no? Y fíjense, en este respeto de los procesos electorales por sistemas normativos internos, es que se me hizo relevante el día de ayer comentarles la sentencia del SUBREG 161 diagonal 2023. No sé si alguien haya tenido oportunidad de leerla. Ah, perfecto, Dimitri. ¿Alguien más? ¿No? Creo que no. ¿Qué te pareció, Dimitri, la sentencia? Mire, lo leí completamente. Pues estaba cortito de todas maneras. Este, eh, pues, ¿qué pasó? Pues muy sencillo. Es un municipio indígena en donde se iba a elegir al presidente municipal, pero es un lugar en Guerrero, creo, que es muy conflictivo. Este, Han matado a los presidentes municipales y bueno, hay feminicidios. Y el caso que las últimas tres elecciones se habían hecho de un modo específico, en donde se hacía una planilla y el ganador, por mayoría de votos, pues se era nombrado al presidente municipal y él nombraba a los 14 que lo acompañarían en el ayuntamiento. La parte que quedó en segundo lugar, pues como perdió, lo impugnó y se fue el OPLES local confirmó, pero pues se fueron a la sala Jalapa y ahí se revocó. Al final llegó a este, se fue a ellos mencionaban que había una inconstitucionalidad y una inconvencionalidad de una norma que prevé que la persona que obtenga el mayor número de votos ocuparía la presidencia municipal, pero en lo que no estaba de acuerdo o lo que no era inconstitucional era que él designara a los demás concejales, porque ahí ya había un voto indirecto. Entonces la sala Jalapa revoca, pero indebidamente, porque hace mención de un voto indirecto. La sala superior revoca esa determinación de la sala Jalapa y señala que el voto indirecto no es inconstitucional por sí mismo. ¿Por qué? Porque no se rige con las mismas reglas de los partidos políticos, sino se está rigiendo por un sistema democrático interno. Por lo tanto, era incorrecto sostener que el voto indirecto violentaba los derechos humanos. Y se analizaron los artículos segundos, 115, bueno, no me lo sé de memoria, tengo un acordeón que dice aquí que lo tengo aquí. Me pareció muy interesante. Aquí las razones son un análisis armónico, la norma indígena objeto del estudio es constitucional, porque emana del libre ejercicio de la autodeterminación y autogobierno por parte de la comunidad. Además, señala que las autoridades deben de ser mínimo invasivos, o sea, que deben de dejar que ellos se autogobiernen y tratar de no meterse a menos que realmente sea necesario. Y lo más importante fue que se acreditó que esa norma que se había aplicado al menos en los últimos 3 procesos electorales le había dado funcionalidad al gobierno, o sea, funcionalidad y gobernabilidad, porque al ser el presidente municipal la persona que se allegaba con esas 14 personas, pues no había conflictos y por lo tanto se podía gobernar. Y pues ya alguna conclusión sería que esa norma de este sistema indígena prevé esa elección por concejalías, por voto indirecto y es constitucional en ese caso concreto. La sala Jalapa había cometido ese error, creo, porque señalaba que casi como que le estaba dando el trato del partido político, pero pues precisamente
en la misma sentencia hay un cuadrito ahí que ojalá lo puedan leer, en donde señala muy claramente, hay un gráfico, hay un cuadrito que señala qué es lo que tienen los partidos políticos, qué es lo que tienen qué es lo que tienen los pueblos de indígenas. Y por lo tanto, al final de cuentas, se revocó la sentencia de la Sala Jalapa y se ordenó de nuevo que se confirmó lo que había determinado el OPLES. Es algo así muy, muy corto. Gracias, maestro. Muchísimas gracias, Dimitri. Sí, efectivamente, sobre eso versa la sentencia, ¿no? Fíjense, esta sentencia se resolvió o se emitió exactamente hace 7 días, ¿no? En la sesión de la semana pasada. La Sala Superior siempre sesiona los días miércoles, ¿no? De todo el año, ¿no? Los miércoles es día de sesión pública de la Sala Superior. Y bueno, la semana pasada se resolvió este recurso de reconsideración. Y fíjense, la relevancia del caso es que no hay precedentes, digamos, que de forma explícita, ¿no? Hagan un estudio sobre el voto indirecto en materia de sistemas normativos internos. Y fíjate, fue un tema que se votó, no estuvieron presentes todos los magistrados, ¿no? Entonces, al final, solo había 5 magistrados de la Sala Superior. Y el asunto se resuelve por mayoría de votos, ¿no? Con el voto solo había 4 magistrados de los 7 de la Sala Superior. Y la magistrada que estuvo en funciones como presidenta en esta sección tuvo un voto de calidad, ¿no? Entonces desempató el 2-2. Pero fue un tema que estaba dividido, ¿no? En cuanto al número de magistrados, que se resolvió por un voto de calidad, ¿no? Y bueno, el tema es que la mitad de los magistrados de la Sala Superior se orientaron hacia interpretar el voto indirecto acorde con el artículo 2º constitucional, es decir, con el artículo que está orientado hacia los pueblos y las comunidades indígenas. Y la otra mitad de los magistrados de la Sala Superior, o sea, otros 2 magistrados, estaban enfocando su análisis igual sobre el voto indirecto de poblaciones que se rigen por sistemas normativos internos, pero no a la luz del artículo 2º constitucional, sino a la luz como dijo Dimitri, del artículo 35, del artículo 115 y del artículo 116, ¿no? Que son artículos que hablan sobre el voto directo que rige en los partidos políticos y principalmente para la integración del nivel de gobierno del ámbito municipal. Entonces, en términos generales, esta sentencia es un conflicto entre 2 artículos constitucionales, ¿no? Podríamos decirlo así, entre el artículo 2º constitucional y el artículo 115 constitucional, ¿no? En términos más generales. Podríamos decir que estos 2 artículos son los que están en discusión. Ahora, el tema es cómo interpretan las 2 posturas el tema del voto indirecto. Fíjense, los magistrados que obtuvieron la mayoría y que al final decidieron el sentido de la sentencia, decían, es que a través del voto indirecto, es decir, a través de la elección de un presidente municipal y que él a su vez designe a los otros concejales que van a funcionar en el ayuntamiento, ¿no? Dice, se da una libertad de poder incluir a personas de diferentes planillas, ¿no? Y de alguna forma, pues esta posibilidad
de dar cabida a todas las posiciones políticas que hay en una comunidad, dicen los estados, pues que la comunidad tenga gobernabilidad, ¿no? Que no exista un problema de gobernanza en esta población. Y bueno, fíjense, el contexto de por qué darle la importancia a la gobernanza, ¿no? Fíjense, fue que esa comunidad, eh, la, que es permítanme, es la comunidad de San Agustín Loquicha, Oaxaca, decían, oye, pues es que mira, esta comunidad es una de las zonas más marginales que tiene el estado de Oaxaca. Es una comunidad que ha estado marcada por la presencia de movimientos guerrilleros, ¿no? en el estado de Oaxaca, en particular en el del EPR, ¿no? Y decían, y todas las violencias, ¿no? Incluso casos de feminicidio que han habido en la comunidad, dicen, pues, con todo este contexto, ¿no? Digamos, el permitir que se sigan rigiendo por este sistema normativo interno le garantiza a la comunidad que exista gobernabilidad, ¿no? Ese fue, digamos, el enfoque que le dieron los magistrados que se orientaron por mantener el sistema normativo interno. Sí, Dimitri, adelante. Perdón que le interrumpa. Ahí Sí, fue claro. donde entendí el concepto de que hay que juzgar con el criterio de interculturalidad. Exactamente. Hasta que lo entendí. Porque así lo hicieron, porque vieron que había guerrilla, que la gente andaba armada, que habían matado a un expresidente municipal y que también a una regidora. Entonces, creo que ahí fue donde hicieron ese concepto, con ese concepto juzgar. El concepto de interculturalidad, ¿no? Sí, ese es uno de los temas que también habíamos empezado a mencionar el día de ayer, ¿no? El tema de la perspectiva intercultural que mantiene como una política judicial actualmente el Tribunal Electoral, ¿no? Entonces, en cuanto el Tribunal Electoral identifica que la coyuntura o el tema que se va a analizar está vinculado con pueblos y comunidades indígenas, de inmediato el tribunal activa la perspectiva intercultural para resolver este asunto, ¿no? Y bueno, además, Dimitri, no sé si lo recuerdas, en la sentencia también hace mención de otros principios constitucionales, por ejemplo, la pluriculturalidad, pluralismo jurídico, ¿no? Es decir, estamos reconociendo la presencia de la diversidad en cuanto a nuestras poblaciones y también la diversidad en cuanto a las normas, ¿no? Estas ideas del pluralismo jurídico, ¿no? Por ejemplo, nos dice que hay otro derecho, ¿no? Además del formalmente legislado, ¿no? Y que tenemos que reconocer ese derecho, ¿no? Y tratar de armonizar, digamos, todos los sistemas normativos como si fueran hasta formar, digamos, un gran bloque normativo, ¿no? Y de eso se trata esta sentencia también, ¿no? De cómo armonizamos los sistemas normativos internos con reglas que hay en el ámbito constitucional. Y aquí viene otro tema bien interesante, ¿no? Con la reforma de 2011, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estuvo facultado de forma explícita para realizar un control constitucional y un control convencional de los derechos humanos que se aplican en el territorio mexicano. Y eso le dio al Tribunal Electoral la posibilidad de poder declarar inconstitucional una norma cuando es contraria a la Constitución o de declararla inconvencional cuando es contraria a tratados internacionales.
o en específico a la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Ahora, la pregunta que se plantea en esta sentencia es, ¿puede el Tribunal Electoral declarar inconstitucional o inconvencional una regla que surge desde los sistemas normativos internos? Esa es una de las preguntas interesantes que hay en la sentencia, ¿no? Y la respuesta es, sí puede declarar la inconstitucionalidad, la inconvencionalidad, ¿no? O también puede declarar la inaplicación del sistema normativo interno en un caso concreto. Y bueno, esos dos casos, ¿no? Lo hizo una sala regional en un sentido y en otro, en sentido contrario, lo hace la sala superior. Es decir, la sala regional dice, ¿no? Pues el hecho de que se delegue al presidente municipal la posibilidad de elegir a los otros 14 concejales, pues es algo, dijo la sala Jalapa, eso es algo que desincentiva la participación ciudadana, es algo que dota de un poder absoluto a una persona para poder integrar un órgano colegiado que debería de ser elegido por el voto de toda la comunidad, ¿no? Entonces, partiendo de esas premisas, dicen, pues declaramos inconstitucional y declaramos inaplicable el sistema normativo al caso de la comunidad de San Agustín. Viene a la sala superior el asunto, ¿no? Y la sala superior le da una interpretación distinta a la temática, ¿no? Dice, a ver, dice la sala superior, no está desincentivando la participación. ¿Por qué? Pues porque sí se llevaron a cabo elecciones y en diferentes procesos a lo largo de la historia de la comunidad de San Agustín, este proceso o esta forma indirecta de elegir a los concejales ha venido funcionando y nunca había sido impugnado, ¿no? Es decir, dice la Sala Superior, a ver, 2013, 2016 y 2019 ya se habían operado estos sistemas, este sistema normativo interno y había funcionado sin ningún problema, ¿no? Hasta 2022 que se impugna dicho procedimiento. Sí, Dimitri. Además, señala la Corte que lo habían estipulado en la convocatoria. O sea que en realidad solamente fue porque perdió el segundo lugar, fue que lo hizo, porque sí estaba en la convocatoria y que así se iba a hacer. Entonces, eso es un punto muy importante que dice la Corte. O sea, Exacto, Dimitri. Ese es un buen punto, porque eso es algo que les decía que, por ejemplo, el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes ya había identificado en las sentencias del tribunal el respeto al procedimiento electoral consuetudinario. Entonces, esto de que de antemano ya las convocatorias para las asambleas comunitarias ya nos digan cómo va a ser la asamblea comunitaria, ¿no? Es algo que de alguna forma le da certeza a la población de la comunidad para saber cómo van a elegir y cómo van a poder participar en cuanto a las postulaciones, ¿no? Entonces, como dice Dimitri, en la sentencia dice, hasta ponen en imagen, ¿no? El apartado de la convocatoria y dicen, miren, ahí está la imagen de la convocatoria donde decía que una vez que se eligiera al presidente, tendría que presentar en un plazo corto el listado de las personas que iban a fungir como concejales, ¿no? Entonces, bueno, por ahí está respaldado, digamos, el tema. Ahora, ¿qué más dicen qué más dicen los magistrados que ganaron la sentencia? Dicen, a ver, esta forma de votación indirecta ha operado en otras comunidades, ¿no? Por ejemplo, mencionan a la comunidad de Ayutla de los Libres en Guerrero, ¿no?
donde se elegían representantes en las diferentes comunidades y después de eso se elegían a quienes iban a ejercer la representatividad, ¿no? Entonces dice la sala superior, o al menos los magistrados que estaban a favor del proyecto, decían, pues en Ayutla de los Fines también opera el voto indirecto, ¿no? Pero bajo otra modalidad. Dice, también en el pueblo, en la comunidad Tocono Odam, en Sonora, dice, también hay una regiduría étnica que es electa por las autoridades tradicionales, o sea, es decir, también son electos por votación indirecta. Entonces, a la conclusión que llega la posición que gana en la votación es que la forma de votación indirecta es un patrón que existe en diferentes sistemas normativos internos. Ajá. Dice, y también se reconoce históricamente su operación en la comunidad de San Agustín porque ya se ha llevado a cabo en 3 procesos electorales. En tres procesos electorales, 2013, 2016 y 2019. Y bueno, el cuadrito que menciona, ¿no? Ese donde nos dicen los requisitos del voto, tanto en el sistema de partidos políticos como los requisitos del voto en los sistemas normativos indígenas. Fíjense, en el primero, las características del requisito del voto, ¿no? Dice universal, secreto, directo y libre, ¿no? Son las características que cuando votamos para, por ejemplo, diputados, senadores, presidentes de los Estados Unidos mexicanos, pues sabemos que están garantizados por las autoridades electorales, ¿no? Entonces, universal, todos podemos ejercer el derecho de votar, ¿no? Tenemos que tramitar nuestra credencial, sí, pero también es una obligación del Estado mexicano entregarnos ese documento oficial para poder votar. Si lo solicitamos y se nos niega la entrega de la credencial, podemos presentar un medio de impugnación y si existen todos los requisitos, pues se obliga a la autoridad electoral administrativa a que nos entreguen nuestra credencial, ¿no? Secreto. Nosotros estamos acostumbrados a ir el día de la jornada electoral, a acudir a la mesa directiva de casilla, nos revisan en la lista, nos entregan la boleta, nos vamos a la hacemos la boleta, depositamos el voto en la urna. Y nadie supo por qué candidato, por qué partido político emitimos el voto. Y hay algunos fenómenos, ¿no? Donde a veces se sabe que alguien pide que brinden el voto, ¿no? Por ejemplo, para entrega de apoyos de partidos políticos. Bueno, pero esos casos, pues, son delitos electorales, ¿no? O son conductas que no deberían de suceder, ¿no? Porque el voto es secreto. Es directo, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ir como titulares de la credencial para votar, ¿no? A emitir el sufragio. No podemos mandar a un representante a que ejerza nuestro derecho político electoral. Y es libre, ¿no? No tenemos que tener una coacción al momento de votar a favor de algún candidato. Pero fíjense, cuando hacen el cuadro, estas mismas variables, pero aplicados a los sistemas normativos internos, aquí la verdad es que ya no queda ¿no? Aquí dice, pues, en cuanto a lo universal, nos dice, pues puede haber ciertos criterios de interpretación para poder considerar quién sí vota en una determinada comunidad. Luego nos dicen respecto de la secrecía, pues no en todas las comunidades se votan de forma secreta. Incluso les podría decir que en la gran mayoría de las comunidades indígenas, la forma es una forma pública de votación, ¿no? Es decir, por ejemplo, si ahorita les hiciera una consulta, ¿no? Y les dijera, levanten tu mano
cajita de la aplicación, ¿no? Si estoy de acuerdo en cierta cosa. Todos sabríamos por quién votó Francisco, por quién votó Bandy, por quién votó Carlos, por quién votó Clemente, ¿no? No habría secrecía del voto. A diferencia que si yo les dijera, ¿sabe qué? Manden un correo y díganme quién quiere que sea el jefe del diploma o el representante de alumnos del diploma. Ahí nadie sabría por quién votó cada quien, ¿no? Solo yo tendría el conteo de los votos, ¿no? Y ya. Y bueno, esa es una variable que ha sido muy cuestionada, ¿no? En sistemas normativos internos. Dicen, oye, ¿por qué si la secrecía del voto está plasmada en la Constitución, por qué no se obliga a las comunidades indígenas a que lo hagan de esta forma, ¿no? De forma secreta. Y fíjense, el tema pues tiene que ver un poco con la lógica de competencia que hay en las comunidades indígenas y también una que tienen los sistemas normativos internos. Los sistemas normativos, los sistemas de cargos al interior de las comunidades, fíjense, tienen la particularidad de tener una forma de escalera. Son sistemas escalonados, ¿no? Es decir, que con el paso del tiempo, la lógica en la comunidad es que las personas vayan adquiriendo una mayor responsabilidad al interior de la comunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, los jóvenes que cuando empiezan a participar en el sistema de cargos, pues generalmente están en los cargos de seguridad, de limpieza, ¿no? Y conforme van pasando los cargos, ¿no? Pues van siendo responsables, por ejemplo, de fiestas patronales, de resguardo de materiales en comunidad, de administración de recursos, hasta que llegan a integrar, por ejemplo, los consejos mayores, los consejos de ancianos, ¿no? O que participan en la integración de los consejos municipales electorales. Pero es todo un camino de formación de líderes y un camino de integración de representantes. Incluso por ahí hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Escuez-Zapata, donde remata la Corte Interamericana este papel histórico de formación de líderes al interior de las comunidades indígenas, ¿no? Y entonces, el hecho de que, por ejemplo, la comunidad sufra el asesinato de un líder, de un líder indígena, ¿no? Entonces, digamos, en términos de vidas humanas, ya es una carga muy fuerte, ¿no? El perder a un ser humano. Pero ahora, como cuadro político, como parte de su representación política, pues la verdad es que también sufren un daño bastante fuerte las comunidades indígenas. Entonces, la lógica en estos sistemas de cargos, la verdad es que no es una lógica competitiva, ¿no? Como pudiera serlo a través del sistema de partidos políticos, sino que generalmente la lógica es que el ascenso en los sistemas de cargos pues sea a través de una unanimidad o de un consenso, ¿no? Sí cumplieron con los estándares mínimos que ocupaban en los cargos con los que inicialmente partieron, ¿no? Entonces, si tú cumpliste tu cargo, pues en el siguiente proceso electoral lo que vas a hacer es subir al siguiente cargo de responsabilidad, ¿no? Hasta llegar a los máximos cargos. Entonces, por eso generalmente las comunidades indígenas, pues dicen, pues ocupan formas de votación, ¿no? Donde la gran mayoría tiene un consenso, ¿no? Donde el menor número de votos, pues será la disidencia que no estén a favor de que continúe alguna persona en el sistema de cargos, ¿no? Pero bueno, ahí la secrecía pues está de alguna forma cuestionada. Ahora, el carácter directo, ¿no? Estamos acostumbrados a que nosotros elegimos
por ejemplo, a el presidente municipal, a las planillas de ayuntamientos, a los diputados federales, a los diputados locales, tanto por mayoría relativa como por representación proporcional, ¿no? Ahí también hacemos nuestras marcas a favor de algún partido político. No se diga de presidentes de los Estados Unidos mexicanos, hacemos la marca explícita de por quién votamos, ¿no? Pero dice la sentencia en la página 21, dice, en el caso de sistemas normativos internos, también existe una forma de votación indirecta en las comunidades indígenas, ¿no? Bueno, esto que en la sentencia, en la mayoría, porque ahorita les voy a platicar los votos particulares. Fíjense, entonces, bueno, el carácter libre de los votos en sistemas normativos internos, ahí sí también no puede haber coacción, ¿no? O sea, generalmente también se cuida que no haya una injerencia de servidores públicos, de integrantes de partidos políticos o incluso de algunas fuerzas de crimen organizado que pudieran coaccionar el voto a favor de algún candidato, ¿no? De algún planilla. Pero entonces, en resumen, ¿no? Digamos, la mayoría de los magistrados de la Sala Superior dijeron que sí es constitucional que pueda existir una votación indirecta como parte de sistemas normativos internos, ¿no? Y que esto puede garantizar la gobernabilidad de una comunidad, que puede tener un contexto bastante difícil, ¿no? Para poder lograr un gobierno eficiente en su comunidad. Bien, ahora, fíjense, pasando al tema de los votos particulares, fíjense, los dos magistrados que no se beneficiaron en la votación presentaron un voto particular, ¿no? En términos concretos, ¿no? Pues ellos se enfocan no en la gobernanza, no en la gobernabilidad que puede tener una comunidad, ¿no? Ellos se enfocan en el tema de la participación ciudadana. Dicen, aquí, más que el derecho de votar, el derecho que está siendo afectado por este voto indirecto que se estaría respaldando en la sentencia, dice, es el derecho a ser votado. ¿Por qué? Dice, porque el hecho de que no se someta mediante una planilla las personas que van a ocupar el cargo de concejales, pues de alguna forma limita la posibilidad de que las personas puedan ser postuladas o puedan ser consideradas para ocupar estos cargos de representatividad, ¿no? Dice, si se diera la posibilidad de que estas personas pudieran ser postuladas, dice, sería una diferencia para que la gente votara en un sentido contrario a favor de uno u otro candidato, ¿no? O sea, los magistrados que perdieron la votación decían, oye, pues es que si tú hubieras integrado planillas y hubieras puesto los nombres de por quienes votarían, pues tal vez no le hubieran dado el triunfo al candidato A, sino que se lo hubieran dado al candidato B. Dice, y también, fíjense, pues esto tiene que ver con la representatividad, ¿no? O sea, lo que resaltaron los magistrados en minoría fue que, por ejemplo, dentro de las personas que quedaron concejales, pues había algunas personas que estaban siendo postuladas por la planilla que no había sido ganadora. Incluso decían bien, por ejemplo, quedaron como concejales personas que estaban fungiendo como funcionarios de casilla, ¿no? O como funcionarios de recepción de la votación. Entonces dice, esa forma de integrar, que quedaron como representantes, pues son cosas que no deberían de suceder bajo, por ejemplo, bajo el régimen del sistema de partidos políticos, ¿no?
Es como, por ejemplo, si les dijera que el escrutador de una silla, ¿no? Pues obtuviera el triunfo de la votación en una silla, ¿no? Entonces, ahí básicamente lo que se decía en el voto particular es que más que enfocarse en la gobernabilidad, tenía que darse un mayor peso a la participación ciudadana, ¿no? Y en particular, no enfocándose al derecho de votar, ¿no? Porque eso, dicen, puede estar garantizado, como dicen los otros magistrados, el derecho de votar, el decidir, que el presidente elige a los otros magistrados, ¿no? Hay un derecho de votar que tal vez puede estar garantizado, pero el derecho de ser votado, ese sí no queda cubierto con una votación indirecta. Entonces, al final del voto. ¿Puede repetir los últimos minutos? No le escuché nada, no se le entendió nada, lo más interesante, ¿no? Ok, sí, Dimitri, o sea, te decía, igual más bien les decía a todos, ¿no? Que lo que decía el voto particular es que con el sentido que ganó la mayoría, ¿no? Se garantizaría el voto activo, ¿no? Es decir, el derecho de votar, ¿no? Porque la comunidad elige a un presidente municipal y a través de este se eligen a los concejales de la comunidad. Ahora, pero lo que no se garantiza, y esta es la crítica de la minoría, dice, lo que no se garantiza es el derecho a ser votado, ¿no? Porque realmente no hay una postulación de quiénes pueden ser los representantes de la comunidad de el ayuntamiento, ¿no? Entonces, bueno, al final de la sentencia, lo que bien dice el voto particular es que se tendría que haber hecho un ejercicio de ponderación entre el principio digamos así, de gobernanza contra el principio de participación ciudadana, ¿no? Entonces, pues eso es, digamos así, lo dejan anunciado los magistrados de minoría para futuros casos que se puedan presentar en esta materia, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención, ¿no? De la crítica que dice que señalaban los magistrados de minoría, por ejemplo, dice que el hecho de que un presidente pueda designar a los concejales, dice, es que se pueden dar arreglos previos que generen coaliciones preconcebidas que beneficien a algún candidato, ¿no? Dice, puede ser que funcionarios electorales que hayan participado en el desarrollo de la elección, pues al final puedan obtener regidurías en el gobierno, ¿no? Es decir, si tú formaste parte de la autoridad que recibió la votación, que realizó el triunfo de un determinado candidato y después pueda ser beneficiado por esa acción, pues ahí puede quedar cuestionada la elección del presidente, ¿no? Eh, en términos generales, dice, pues le da poder absoluto para designar a quienes ocuparían un cargo de elección popular, ¿no? Y aquí, pues está creo que el cargo de elección popular, que es lo que no les termina de convencer a los magistrados de minoría. Bueno, este tipo de asuntos, la verdad es que son los casos difíciles, los casos donde muchas veces no tenemos con precisión un concepto o una línea jurisprudencial sobre cómo debemos de entender el voto indirecto en sistemas normativos internos, ¿no? Por ejemplo, hay otros conceptos que en esta materia, como es el de comunidad equiparable, ¿no? No hay un concepto que nos diga qué se entiende como tal por este concepto, ¿no? O quiénes pueden encuadrar, o qué elementos deben de tener las comunidades equiparables. Y todo esto queda a una interpretación está amplia, ¿no? De los magistrados del Tribunal Electoral.
Y ese es el papel, ¿no? que se enfrentarían ustedes en materia de derecho electoral si conocieran de un asunto en esta materia. Fíjense, que me llamó mucho la atención, no sé, Dimitri, si te pareció de esta manera, pero por ejemplo, el tema probatorio, ¿no? El tema probatorio en esta sentencia, la verdad es que pues no tiene una gran riqueza en materia probatoria, ¿no? Generalmente con el que resolvió la sala superior, ¿no? Pues fue por ciertos precedentes, ¿no? Por interpretación directa de normas en tanto en la legislación electoral como en los sistemas normativos internos y principalmente de donde sacó el sistema normativo interno fue de la convocatoria, ¿no? ¿Y por qué no requirió, por ejemplo, les podría preguntar, oye, ¿por qué no requirió un peritaje antropológico? Fíjense, el tema de la existencia de los sistemas normativos internos, por definición de la Constitución, ¿no? Es que son sistemas que existían, ¿no? Como parte de las comunidades indígenas, ¿no? Desde tiempos previos a la etapa de la conquista, ¿no? Entonces, de ahí, de ese periodo, pues se mantienen estos sistemas normativos internos de una forma total, ¿no? Y fíjate, el argumento de la historicidad del sistema normativo interno, en este caso, se reduce a tres procesos electorales, ¿no? Es decir, estamos hablando de que eh, perdón, en 9 años, el sistema normativo interno que se estaba defendiendo en la sentencia, ¿no? Pues tiene una vida muy corta, ¿no? A diferencia de otros sistemas normativos internos que pues tienen ya muchísimo tiempo de existir, ¿no? Y que requieren muchas veces de un peritaje antropológico para determinar desde cuándo existe el sistema normativo interno, si la comunidad lo viene aplicando. Aquí bastó con 3 procesos electorales para decir el sistema normativo existe y el sistema normativo interno se aplica, ¿no? Ahí tendrían un criterio temporal para decir desde cuándo puede existir un sistema o ser válido un sistema normativo interno. ¿Qué diferencia hubiera sido, por ejemplo, si en 2013, que fue uno de los primeros años donde se ocupó este sistema normativo interno, hubiera presentado una impugnación y no hubiera existido estos precedentes en la comunidad, ¿no? Ahí tal vez, si se hubiera surgido la controversia en 2013 y no hubiera habido un antecedente, ahí tal vez hubieran tenido que requerir un peritaje antropológico. Pero bueno, aquí vean el tema, ¿no? Y puede ser uno de los temas que pueda encuadrar con el tema bueno, compañeros, pues miren, estos son los temas que yo quería comentar con ustedes. La verdad es que en la sesión pasada pues ya no tuvimos el espacio para preguntas y respuestas o incluso para participaciones, ¿no? De algunos de ustedes, compañeras, compañeros, ya me gustaría abrir un espacio para que pues, ustedes puedan expresarse, realizar alguna pregunta, y pues yo con mucho gusto los escucho y los atiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si alguien quiera levantar la mano o prender su micrófono, con muchísimo gusto. ¿No? Bueno, pues miren, compañeros, les agradezco el haberme acompañado en estas últimas 2 sesiones de su diplomado. Pues no me queda más que a nombre
de la doctora Gabriela Rubalcaba, pues darles las gracias por considerar la oferta académica de la Escuela Judicial Electoral. Aquí nos comparten la infografía del asunto que comentamos el día de hoy, ¿no? Este es un trabajo que ha realizado el magistrado Felipe de la Mar. El magistrado, aparte de cuidar las sentencias, elabora estos materiales de difusión, ¿no? Que de alguna forma permiten a los interesados en la materia electoral tener en 4 grandes bloquecitos, ¿no? Pues toda la información más relevante de una sentencia, ¿no? Incluso, por ejemplo, si en del Tribunal Electoral van a encontrar algunos libritos, creo que son 2 o 3 libritos, que recopilan las infografías por periodo anual, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tienen las 100 infografías más relevantes de 2022, de 2021, ¿no? Entonces, puede servir como para rápido tener una idea de los asuntos más importantes que ha resuelto el Tribunal Electoral, ¿no? Aquí nuestros compañeros nos comparten esta infografía. Muchísimas gracias, Dimitri, por este trabajo. La verdad, los invito a leer la infografía y la sentencia, vale mucho la pena. Y es uno de los temas, creo yo, que van a ser clave para las futuras discusiones en estos temas, compañeros. Pues bueno, espero que el diplomado les despierte el interés y el que puedan acudir a la académica de la Escuela Judicial Electoral, ¿no? Me daría mucho gusto ver a algunos de ustedes en la maestría, en la especialidad, incluso en el doctorado, ¿no? Que tiene la Escuela Judicial Electoral, pues para siempre tener un aprendizaje tanto de ustedes como de nosotros, ¿no? Muchísimas gracias. Les deseo buen éxito en el cierre de su diplomado. Entreguen en tiempo su trabajo y pues ahí estarán los contactos en la página de la Escuela Judicial Electoral en caso de que tuvieran algún problema para obtener dicha. Muchísimas gracias. Un abrazo. Buen día, Muchas gracias, doctor. Que esté doctor. bien. Gracias.